hackathon Desafíos del Agua 2020. Tenemos la oportunidad de compartir un grato momento con Sergio Federovisky. Sergio es en la actualidad nuestro viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, además muy reconocido en el sector por su labor como comunicador y por supuesto una de las palabras, de las voces más reconocidas en la materia en la región. Sergio es biólogo, ambientalista y ecologista, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre la pandemia como un inicio a una nueva era ambiental. Esta conversación está siendo grabada y va a ser expuesta a partir del próximo lunes en nuestro sitio de YouTube y en nuestro micrositio educativo Lo Bueno del Agua Llega. Queremos transmitirte, Sergio, nuestro agradecimiento de parte de Malena Galmarini, nuestra presidenta, y de todo el equipo de AISA. Te queremos comentar que el hackathon se está realizando con mucho éxito. 300 participantes divididos en 30 equipos están debatiendo en este momento, investigando nuevas soluciones innovadoras para 10 desafíos del agua, así que tu palabra es muy bienvenida. Te dejamos entonces con tu público y al finalizar tu sesión vamos a tener un intercambio de ideas con los presentes. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Mi agradecimiento personal y particular y mi cariño de siempre para Malena Galmarini, la presidenta de AISA. Mi cariño para la gente de AISA en términos generales. Me parece que es una de las empresas más valorables en Argentina por su calidad de empresa desde ya, pero por el desafío ambiental que porta hacia el futuro. Así que para mí es un placer participar en cualquiera de las actividades que AISA convoque y me parece que además este hackathon tiene un relieve más que trascendente porque pone de manifiesto que, y disculpen que me meta en un terreno que por ahí no es estrictamente el mío, AISA ha dejado de ser desde lo simbólico y desde lo práctico una empresa de prestación de un servicio para ser una empresa del medio ambiente, necesariamente una empresa del medio ambiente. Y ya que hablamos de medio ambiente, vamos a meternos en lo que es la convocatoria para discutir qué es lo que nos pasó con la pandemia y si la pandemia es efectivamente la puerta de entrada a una era ambiental o el quiebre, el clivaje entre una etapa y otra. En primer lugar, creo que hay que señalar cuáles son al menos las 3 enseñanzas más destacables del COVID-19, de la pandemia. La primera enseñanza que nos deja en materia ambiental es de dónde viene. Y para analizar de dónde viene tenemos que reconocer que una zoonosis, y la pandemia del coronavirus es ni más ni menos que una zoonosis, proviene en los últimos 10 o 15 años de básicamente 2 orígenes. Uno es el del vínculo a través de los mercados húmedos, principalmente, entre la sociedad y algunos animales silvestres, lo que favorece el salto a través de alguna mutación del virus al ser humano para infectarlo y reproducirse utilizando el material genético del ser humano. Y el segundo origen es el del ámbito de las factorías de producción en serie de alimentos a través de aquello que antes llamábamos animales y ahora son prácticamente piezas de un engranaje de un sistema de montaje para producir chanchos, para producir vacas, para producir aves, para producir salmones. Si miramos bien en los últimos 15 años, todas las pandemias con mayor o menor impacto, está claro que esta es la de mayor impacto de este último tiempo, tienen su origen en estas 2 vertientes: la fiebre porcina, la vaca loca, la gripe aviar, el SARS, el COVID-19 y así sucesivamente. La segunda enseñanza que nos deja el COVID es el parate que provoca la cuarentena sobre el ambiente tiene rápidamente efectos benéficos sobre la naturaleza.
Y para mí la enseñanza que hay que extraer de eso es que nos sorprende lo que no debiera sorprendernos, porque indudablemente no hay ningún motivo para sorprenderse cuando la naturaleza recobra aquello que recupera y le fue quitado. La naturaleza, de algún modo, va a los lugares de los cuales había sido expulsada. Les pido un segundo, por favor. La naturaleza vuelve a los lugares de los cuales había sido expulsada. ¿Y qué nos puede sorprender de eso? ¿Qué nos puede sorprender de la irrupción de animales de los lugares de donde habían sido echados? ¿Qué nos puede sorprender de los ríos limpios, de los cielos transparentes? No debiera sorprendernos, porque eso es manifestación lisa y llana de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. La tercera enseñanza que nos tiene que dejar el COVID es que el problema no es apenas la actividad. No es un problema que la humanidad tenga actividad productiva o tenga actividad económica o tenga actividad comercial. El problema es el modelo que porta, que lleva adelante ese tipo de actividad. Tenemos un modelo de vinculación con la naturaleza a través de la extracción de los recursos naturales, de la explotación de esos recursos, del consumo exacerbado, a través de los modos de apropiación de la renta de esos consumos y de esa explotación de esos recursos, que claramente es anómala. Entonces el problema no es en sí misma la actividad, porque hay quienes dicen que frenando la actividad vamos a resolver los problemas ambientales. Yo más bien diría que la gran enseñanza que deja el COVID-19 es que el modelo de vinculación entre la sociedad y los seres humanos está claramente demostrando su fracaso, al menos en lo que responde a esa armonía indispensable que tiene que haber entre los seres humanos y el ambiente. Pero no debiera extrañarnos que hayamos llegado hasta ese punto, porque, y este es el eje central de la discusión respecto de cómo el COVID nos cambia el eje, nos cambia la época en materia ambiental, lo que estamos viendo es producto de una construcción de época. El siglo XX se conformó con una idea de progreso. Y esa idea de progreso era básicamente medida en toneladas de hormigón. El progreso como sinónimo de destrucción de la naturaleza, el progreso como sinónimo de doblegación de la naturaleza. Y esto, paradójicamente, al ser una construcción cultural del siglo XX, impregnó de la misma manera los dos sistemas ideológicos que coexistían durante el siglo XX, el socialismo soviético y el capitalismo norteamericano. En cualquiera de los dos ustedes van a encontrar que, independientemente de quién fuera el beneficiario, si el pueblo o el capital, el modo de crecimiento, el modo de desarrollo, el modo de satisfacción de esas necesidades del pueblo o del capital era a través del sojuzgamiento de la naturaleza, poner a la naturaleza al servicio del hombre. Y el primer efecto contundente a escala global, a escala universal que tenemos de haber puesto a la naturaleza al servicio de la humanidad es el COVID-19. Por lo tanto, estamos obligados a cambiarlo y estamos obligados a entender que el COVID-19 es o debe ser necesariamente el final del siglo XX en cuanto a la percepción de la relación entre la sociedad y el medio natural.
hay que entender que lo que nos deja abierta la puerta a entrar al siglo XXI es un cambio de paradigma en la definición de progreso y en la definición de el modo de adopción de las decisiones en materia política económica que tienen su consecuencia en materia ambiental. Normalmente nosotros hemos divorciado esas situaciones, hemos divorciado la decisión política económica de su efecto ambiental, o lo que es peor, hemos considerado menospreciable, casi un menoscabo, la consecuencia ambiental respecto de la importancia de una decisión en política económica. Y sin embargo, tenemos que entender que lo que estamos viviendo, lo que estamos confrontando en materia de resultados ambientales, es la sucesión de decisiones en política económica adoptada, al menos durante los últimos 50 años o 70 años, cuando empieza a prevalecer este modelo de producción, explotación de los recursos naturales y consumo después de la Segunda Guerra Mundial. Y los resultados ambientales de ese modelo y de todas las decisiones de ese modelo son los que estamos padeciendo ahora. A escala global, el cambio climático, y a escalas locales y regionales. Todos los indicadores ambientales empeorados progresivamente en los últimos 50 años. Esto nos obliga a pensar que cada decisión en materia de política económica, en materia de política productiva, conlleva, por acción o por omisión, un escenario ambiental futuro. Cualquier decisión que se adopte hoy está prefigurando el escenario ambiental futuro derivado de esa decisión. Ustedes son conscientes, por ejemplo, de lo que está padeciendo hoy la Argentina en materia ambiental como resultado de la adopción de un modelo de producción agropecuaria principalmente atado a la soja transgénica. Esa decisión en política económica adoptada a la salida de la crisis del 2001, y esto no es una valoración, sino una descripción, indujo a un escenario ambiental futuro que es el que hoy estamos padeciendo. Avance de la frontera agropecuaria, pérdida de bosques nativos, pérdida de la fertilidad de los suelos, éxodo del campo, fumigaciones, etcétera, etcétera. Quiere decir que cualquier decisión que adoptemos en materia de política económica va a tener, por definición, el diseño y la configuración de un escenario ambiental futuro. Y eso tenemos que entender que debe prefigurarse y configurarse a partir de los valores del siglo XXI y no de los valores del siglo XX de los que hablábamos recién. Podemos entender que el COVID-19, como se repite permanentemente en los medios de comunicación, supone una oportunidad. Supone la oportunidad de repensar en muchos ámbitos, pero también y principalmente en lo ambiental, el vínculo entre la sociedad y la naturaleza. Y debiéramos, en ese sentido, imaginar la posibilidad de identificar cómo aprovechar esa oportunidad. Se suele decir que las crisis son oportunidad, estamos en una crisis, pero lo que no se suele decir es que las oportunidades no son obligatoriamente aprovechadas. Les voy a poner un ejemplo equivalente. En el año 2008 se produjo la crisis de Lehman Brothers, parecía que el capitalismo caía, que se derrumbaba, que había perdido su eje, y muchos, pueden googlearlo y lo van a encontrar, se congratulaban de que obligatoriamente esa crisis imponía un nuevo modelo en materia ecológica, un modelo más racional, de menor utilización de combustibles fósiles, de menor consumo, porque la crisis así lo había impuesto. Sin embargo, la salida de esa crisis financiera no solamente no resolvió positivamente ese dilema, sino que por el contrario lo profundizó.
Y es bastante probable que nos encontremos en los próximos meses con quienes, en aras de la recuperación económica que necesariamente tiene que tener la humanidad después de un parate significativo en sus economías producto de la pandemia, nos inciten a que esa recuperación económica se haga a como dé lugar, al costo que sea. Y el costo que sea, ya lo sabemos, es el costo en materia ambiental, siempre. Y ese costo en materia ambiental se cree ilusoriamente que después se recupera y en verdad no se recupera nunca. Se pierde. Se pierde en bosques nativos, en especies, en hábitats, en calidad de vida, se pierde. A partir de esto es que yo insisto en la necesidad de entrar en el siglo XXI, de que el COVID nos lleve al siglo XXI. Pero para eso cualquiera dirá, repitiendo una consigna remanida y nunca demostrada cierta, que lo que hace falta es conciencia para que tengamos un cambio cultural y que la conciencia debe ser a partir de cada uno de nosotros. Por supuesto, la conciencia individual es determinante, es necesaria, pero no es condición suficiente. La condición suficiente para hacer un cambio es la política pública. Es el único instrumento que se conoce, la política pública, para modificar comportamientos colectivos de la población, para que una población en su conjunto pueda tomar conductas positivas hacia el ambiente. De lo contrario, suponer que uno más uno más uno más uno, cada uno de nosotros, cambiando individualmente, vamos a llegar un día a una masa crítica que va a imponer el cambio a escala global, es no solamente ingenuo, sino fundamentalmente peligroso, porque lo que hace es postergar permanentemente la posibilidad de aplicar políticas públicas y consolida la oportunidad para el modelo vigente de perpetuarse, de mantenerse en el tiempo sin modificar nada, porque total estoy esperando que la sociedad cambie, que cada uno de nosotros asuma su conducta o su conciencia individual para después saltar a una conciencia colectiva. Necesitamos políticas públicas que nos permitan eso. Necesitamos políticas públicas en materia ambiental que nos favorezcan la adopción de metas para poder llegar a un cambio cultural correspondiente. De lo contrario, lo que hacemos es repetir eslogans o repetir mitos. La necesidad del desarrollo sustentable, la necesidad de la economía circular, un montón de varitas mágicas que blandimos en el aire, sacudimos en el aire y resulta que nunca dan el efecto deseado, porque no está la política pública que por detrás la solvente, la sostenga, le haga operativa cada una de las conciencias individuales a partir de una política pública que modifique el criterio colectivo. Y creo que para esto, una última, más que enseñanza, diría yo, consecuencia indirecta del COVID y de cómo se enfrentó la pandemia a través de cuarentenas que claramente incomodaron, pero al mismo tiempo tuvieron la posibilidad de buscar un efecto benéfico para poder enfrentar una enfermedad desconocida, es la discusión respecto de lo particular y el bien común. La pandemia nos permitió descubrir que podía haber medidas que cualquier gobierno, cualquiera, podía adoptar y ser en algún aspecto perjudiciales para cierta parte o toda la población en algunos de sus elementos o actividades cotidianas y sin embargo beneficiar el bien común. O sea, ser tomadas en función del bien común. Se paralizó o se detuvo durante algún tiempo la economía para que la gente no se muriera. Se postergó la posibilidad de actividades lúdicas o actividades sociales con el costo psíquico que eso tiene en función de defender la salud pública.
Y creo que debemos aprender de eso porque en la disputa entre el interés particular y el bien común está el eje de cualquier política ambiental exitosa. En la encíclica Laudato Si, el Papa dice claramente que no puede supeditarse un bien común al interés particular del mercado. Y lo dice en referencia al clima. El Papa dice que el cambio climático, el calentamiento global, el deterioro del clima, es el resultado de haber supeditado el valor de un bien común, el clima, al interés particular del mercado. Y la manera de ejemplificar eso es muy notoria, muy evidente y hasta obscena. 100 empresas con nombre y apellido son las responsables en el mundo del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 100 empresas son las responsables de emitir más del 70% de los gases que provocan el calentamiento global y el empeoramiento de todos los indicadores planetarios en materia de clima. Y las consecuencias que eso tiene, desastres naturales, pérdida de hábitats, el riesgo para las poblaciones. Quiere decir que allí está patentizado de manera aberrante la supeditación de un bien común al interés particular del mercado. Y creo que esa es una de las moralejas más potentes que nos puede dejar el COVID. Y tenemos que aprender de ella para poder trasladarlo a políticas públicas en materia ambiental. El bien común siempre tiene que estar por encima del interés particular del mercado. Y en este caso, hablar frente a un auditorio convocado por AISA es quizás el mejor lugar para poder manifestar esta última cuestión. Porque si hablamos de bien común, quizás no hay nada más contundente, más abrumadoramente demostrable como bien común que el agua. Y por lo tanto, la protección de ese bien común, el agua, para consumo, para recreación, la que sale por la canilla, pero también la que circula por el riachuelo o por el río de la Plata, tiene que ser prioridad por sobre el interés particular del mercado. No puede quedar supeditado el bien común, el agua, a un interés particular del mercado. Y la calidad de las aguas de prácticamente el 75% de los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, etcétera, de donde se extrae agua para potabilizar en la Argentina, ese estado lamentable que tiene, producto de la contaminación y de la externalización de costos, demuestra justamente que ese bien común en la Argentina todavía ha quedado supeditado a ese interés particular del mercado, de algunos pocos que representan el mercado. De ahí que el desafío es poder aplicar todos estos valores para entender que las cuestiones ambientales son el fruto más importante de la época, son quizás la marca más trascendente junto a la igualdad de género del siglo XXI, y que el COVID nos obliga a entrar al siglo XXI y dar por terminado, al menos en estos aspectos, el siglo XX. Muchísimas gracias y los escucho. Hola Sergio, bueno, por supuesto que estamos todos atentos a cada una de tus definiciones y nos dejas pensando, tomando nota y seguramente muchos de nosotros vamos a ir a estudiar algunas de las citas que mencionaste durante tu charla. Acá tenés una pregunta que dice, te la leo, ¿cómo Sí. cambiamos la política pública? ¿Esperamos que el Parlamento lo haga o tomamos la iniciativa? ¿Cuáles se podrían implementar y cuáles son más urgentes? Buena pregunta. La primera parte de la pregunta quizás es difícil de responder porque es un poco el huevo o la gallina, pero de todos modos, cuando yo era joven, mi formación política, ideológica, me indicaba que no hay
modo de romper un statu quo, no hay modo de romper una inercia en materia política, si no es a través de la movilización, la protesta, el reclamo, la manifestación, la exposición masiva de ideas, porque de lo contrario la política tiende a mantenerse en su statu quo, como se dice ahora, en su zona de confort. Y creo que la mejor demostración de eso es lo que está ocurriendo con las manifestaciones que los jóvenes llevan adelante, Jóvenes por el Clima, Greta Thunberg, todas las asociaciones correspondientes, porque los chicos hoy están cuestionando a la política, están cuestionando a los estados, están cuestionando a los gobiernos y están obligando con sus movilizaciones, con sus reclamos, con sus protestas, a que los gobiernos modifiquen actitudes, sancionen leyes, difundan políticas, establezcan un montón de cosas que muy probablemente, si no existiera esa protesta previa, no lo harían. Entonces, por supuesto que hace falta leyes, por supuesto que hacen falta políticas y por supuesto que, como dije antes, es la política pública como dispositivo del Estado a través de metas, propósitos, objetivos, evaluaciones, la que va a poder modificar las conductas colectivas. Pero a la política pública creo yo que se llega, y se llega más rápido, si la sociedad demuestra su participación, su contundencia, su opinión, su reclamo, etcétera, etcétera. Creo que allí está una de las bases. Ahora, y respecto de cuáles son las más importantes o las más prioritarias, sería, creo, una pedantería de mi parte poder establecer un decálogo, pero creo que en la Argentina al menos hay 3 o 4 cuestiones de política pública que son indisimulables. Los residuos, la calidad del agua, la contaminación, me parece que la pérdida de hábitats, creo que son circunstancias que no podemos obviar si vamos a poner en marcha políticas públicas para mejorar el ambiente. Muchas gracias, Sergio. Hay muchas preguntas que nos están llegando a través de 3 chats simultáneos. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para responder todas, así que te voy a hacer una más y la que nos queden te las vamos a enviar por mail para ver si podés responderla. La pregunta dice, Encantado. ¿crees que hay una solución verdadera tras la ley de humedales? Te preguntan. Yo no creo que ninguna ley, en ningún aspecto, por sí misma sea una solución, porque perfectamente una ley puede quedar en letra muerta. Creo que sí. A ver, cuando yo hablo de políticas públicas, hablo de un montón, como decía un politólogo norteamericano, Thomas Dye, lo definía como todo lo que un gobierno decide hacer y todo lo que todo lo que un gobierno decide no hacer. Y al mismo tiempo sentenciaba que una política pública es una ristra, un abanico de dispositivos que buscan un determinado resultado. La ley es uno de esos dispositivos probablemente, pero claramente no el único. No son fines en sí mismos las leyes. Entonces, primero tenemos que fijar cuál es el caso de los humedales. El propósito es establecer políticas productivas, acordes, asociadas a la salud ambiental de un humedal. Entonces habrá que predisponer un montón de dispositivos, leyes, pero también políticas, decretos y gestión como para poder ponerlo en marcha. La ley de humedales yo creo que es necesaria, es condición necesaria, pero una vez más no me parece que sea una condición suficiente. Muchas gracias, Sergio. Sabemos que tenés otro compromiso, así que vamos a hacer un cierre a partir de una reflexión acá que estuvimos haciendo con el equipo. Hay muchos autores que creen, digamos, que el siglo XXI comenzó después de la caída del muro de Berlín. Otros creen que fue después de la caída de las Torres Gemelas. En términos de la política global, vos nos estás dejando una gran definición con respecto a un quiebre que se produce a través del COVID-19 y que
no solo abre un siglo nuevo, que es el siglo XXI, sino que nos da un montón de oportunidades. Tomamos nota de algunas cifras que has dejado impresionantes, como esta cuestión de las 100 empresas globales que generan más del 70% de la emisión de gases de efecto invernadero, un 75% de las fuentes de agua en Argentina contaminadas. Te prometemos que vamos a seguir trabajando con una mirada medioambiental, así nos lo pide Malena y el directorio de AISA. Te agradecemos porque más allá de haber participado de esta instancia, fuiste un gran impulsor de este hackathon. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo es el partner principal de esta iniciativa. Para nosotros fue fundamental la participación de ustedes para poderle dar una mirada federal a este hackathon y para poder poner en la agenda de la innovación en la cuestión medioambiental. Te dejamos tus últimas 2 palabras para despedirte y te enviamos las preguntas por mail. Muchísimas gracias. Por supuesto, recibiré las preguntas, en la medida de lo posible las contestaré. Les agradezco yo muchísimo a ustedes que me den esta posibilidad. Creo que se abre, además desde lo institucional, una alianza permanente entre el Ministerio de Ambiente y AISA, que está relacionada con el compromiso del Ministerio de Ambiente de ser, creo yo, por primera vez en la historia, el representante de los intereses del ambiente en el Poder Ejecutivo Nacional, de los intereses genuinos del ambiente, y al mismo tiempo la confirmación de que AISA es, como yo decía antes, en la modernidad en la que estamos, una empresa ambiental por sobre todas las cosas. No es apenas una empresa de provisión de servicio de agua, sino fundamentalmente una empresa de provisión de salud ambiental para la población y para el planeta. Así que en ese sentido yo me siento muy honrado de participar con AISA, de tener a Malena Galmarini del otro lado como partner y poder avanzar hacia futuro en centenares de proyectos en los que creo que de manera indiscutible AISA y el Ministerio de Ambiente tienen que estar peleando del mismo lado de la trinchera. Así que desde ya muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y gracias por la atención.